alaban a Dios, cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria a Dios en lo alto. Gloria en lo alto. Gloria a Dios. Buenos días, bienvenidos. Qué bueno que hoy podemos estar acá como familia, bendiciendo el nombre del Señor. Qué bueno que podemos estar corporativamente. Y de acuerdo a la lectura de hoy, les pido que iniciemos, pongámonos de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie. Le damos gracias al Señor porque hoy podemos venir a alabar todos juntos, podemos venir como familia a iniciar este tiempo tan necesario de alabarlo a Él, de bendecirlo y de escuchar para poner por obra su palabra. Nuestra liturgia de hoy está en Isaías capítulo 42 del 1 al 9. Voy a leer en favor de ustedes el versículo 1 que dice: Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque vemos en tu palabra a lo largo de este Isaías capítulo 42, que es la liturgia de hoy. Te vemos a ti, Señor, como un Dios que sostiene. Te vemos a ti como un Dios que se deleita. Te vemos a ti, Señor, como un Dios justo. Gracias, Señor, porque queremos seguirte conociendo. Hoy queremos invocar tu nombre. Queremos invocar el nombre del que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra, el que da aliento y vida al pueblo que la habita. Gracias, Señor, te necesitamos. Ayúdanos y guíanos en este tiempo que queremos alabar y bendecir tu nombre. Ayúdanos a hacerlo con conciencia, Señor, con la libertad de que como hermanos, Señor, podemos venir juntos a hacerlo, animarnos el uno al otro y hacerlo con pasión de a quién lo estamos haciendo, a quién estamos alabando, al justo, al que se deleita, al que nos sostiene, Señor. Gracias, Señor, al que desplegó los cielos y la tierra. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a disfrutar y a cantar todos juntos esta canción, Señor. Al mundo paz, hay libertad. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si nos acompañas con tus palmas? Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y canta la creación. Y canta la creación, y canta la creación. Dando paz, el Salvador
mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gobierna con gracia y verdad, verá toda nación las glorias de su rectitud y de su eterno amor, y de su eterno amor, y de su eterno amor. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados, me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Amén. Amén. Ese niño tiene que nacer y no encuentra sitio. Ese niño tiene que cumplir lo que estaba escrito. En un mundo que ya lo olvidó, lo ha dejado allí solito. Ahora lo recuerda Navidad por las tradiciones, pero el niño solo nacerá en los corazones, para que un día puedan disfrutar de todas las bendiciones. Yo que soy un hueso duro, un poco frío, incómodo, una vez te di la espalda, hoy vuelvo por el perdón. Ya no quiero más porfiar, que mi voluntad se quiebre. Ese niño nacerá hoy en mi corazón pesebre. Él me dijo que me librará de todos los bichos. Cielo y tierra pasan, pero no la promesa que me ha dicho. Ese niño no puede esperar esta puede ser la Navidad que cambie mi vida. No me pierdo esta oportunidad, que me quede aquí servida. Yo que soy un hueso duro, un poco frío, incómodo, una vez te di la espalda, hoy vuelvo por el perdón. Ya no quiero más porfiar, que mi voluntad se quiebre. Ese niño nacerá hoy en mi corazón pesebre.
Soy un hueso duro, un poco frío, incómodo. Una vez te di la espalda, hoy vuelvo por el perdón. Ya no quiero más porfiar, que mi voluntad se quiebre. Este niño nacerá hoy en mi corazón pesebre. 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 Amén. El pasaje que nos está guiando esta mañana en servicio al Señor es Isaías 42. Y el versículo 6 dice: yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Mientras pensaba en este versículo, pensaba en que nosotros somos muy rebeldes y que muchas veces no vivimos como pueblo escogido por Dios. No vivimos como luz para las naciones. Y a veces esa palabra naciones suena como muy grande, pero tómela como esta mañana como una pregunta. Tú y yo somos luz para nuestra familia, somos luz para nuestro barrio, somos luz para los de nuestra casa. Miren que el pasaje dice: yo te tomé de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo. Y qué tal si en esta mañana en nuestra oración de confesión le pedimos perdón al Señor, porque muchas veces no vivimos como pueblo escogido por Dios. Muchas veces no vivimos como pueblo que está haciendo luz a su entorno, en su trabajo, en la universidad, en el estudio, en la casa, y con tanta facilidad que podemos como salirnos de ese camino y pecar, y en la manera como hablamos, en la manera que pensamos, como actuamos. Señor, gracias por habernos llamado con justicia, con verdad. Gracias por habernos tomado, por escogernos, por ser tan bueno con cada uno de nosotros, Señor, que sin merecerlo, Señor, tú en tu gracia nos tomaste de tu mano, hiciste un pacto con nosotros, Señor. Pero también queremos reconocer esta mañana que muchos momentos no hemos vivido como pueblo escogido por ti, Señor, como hijos de un nuevo pacto hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Perdónanos las veces en que hablamos como si no te conociéramos. Perdónanos las veces en las que actuamos como si no conociéramos lo que hiciste tú por nosotros, Señor, y que nos redimiste, y que nos llamaste en justicia, y que nos escogiste y nos has transformado. Venimos esta mañana como iglesia, Señor, para pedirte y suplicarte, Señor, que renueves el pacto en nuestras vidas, que nos renueves el entendimiento acerca de que tú nos has escogido, tú nos has llamado, de que somos hijos tuyos, de que somos pueblo escogido por ti, Señor. Nos acercamos con un corazón contrito, humillado, Señor, que reconoce, Señor, que somos débiles, que somos incapaces de caminar de manera recta por ese llamado y por ese pacto que tú has establecido con tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde
Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y reyes vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas de alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel, al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey. Así es, Señor. En este mes te adoramos, Señor, recordando tu nacimiento, esa noche divina, Señor, en que tocaste la tierra. Gracias, Señor, por esa noche divina. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche en que nació el Salvador. Tanto esperó el mundo en su pecado hasta ese día en que Cristo llegó. Una esperanza al mundo regocija, la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorar los ángeles lo anuncian. Oh, noche divina nació el Salvador.
esa noche en que nació nuestro Salvador. Amén, amén. Cuán bueno es Dios que nos ha dado a su Hijo a través de esa noche divina para posteriormente dar su vida por nosotros. Gracias damos a nuestro buen Dios. Bueno, y recordemos que estamos en nuestro periodo de Adviento. Recordemos que estos son estos 4 domingos donde estamos esperando con expectativa y haciendo memoria, recordando que nació nuestro Salvador. ¿Cuántos se gozan porque nació nuestro Salvador? Amén, qué buen regalo es nuestro Dios. Y mientras mi esposa prende la tercera vela, vamos recordando que en la primera ocasión estábamos hablando sobre cómo nos uníamos a la expectativa que tenieron este pueblo de Dios, aún con las promesas de los profetas, de Génesis, cada libro de la Biblia que nos estaba anunciando que vendría este hermoso y precioso Salvador. Y vamos entonces a leer el texto de hoy, que es Colosenses 4:16. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea, y ustedes lean la carta dirigida a esta iglesia. Decíamos entonces que en la primera ocasión pensábamos en aquellos que habían estado esperando la llegada de nuestro Salvador. Luego estábamos hablando de crecer en el conocimiento de Cristo, y hoy, unidos a este texto, queremos celebrar Adviento pensando en crecer juntos como comunidad. Adviento trae estas actividades que hacemos con otros. No es un caminar solos en la fe, es un tiempo para recordarnos que somos pueblo de Dios, que somos una comunidad de creyentes, que nos animamos unos a otros en la fe. Y como dice este texto, esta carta que ellos recibieron, luego la trasladaban a otros. Y este es el ánimo que les traemos con este día de Adviento en esta mañana. Y es que pensemos en dar de gracia lo de que Dios nos ha dado de gracia, su evangelio. Pero también pensemos en animar la fe de nuestros hermanos en este tiempo de Adviento. Que el pensar en que nuestro Salvador ya nació y celebrarlo una vez más juntos como pueblo de Dios también sea una razón para usar esos espacios de tal forma que animemos nuestra fe, que edifiquemos nuestra fe y que nos ayudemos unos a otros en este caminar en Cristo. Bueno, mi esposa nos va a dirigir en oración. Bendito Dios, qué maravilloso poder preparar nuestro corazón para recordar tu nacimiento, haberte hecho hombre, Señor, haber renunciado a todas las comodidades que tienes como Dios y venir y sufrir las dolencias de la humanidad, pero todo para darnos a nosotros la redención. Te alabamos, Señor, y estos días de Adviento simplemente son para nuestro corazón un aliento, es un renuevo, es una frescura de volver a ti, volver nuestra mirada a ti, a poder amarte más, Señor, recordar y valorar ese sacrificio hermoso que tú hiciste desde el mismo momento que fuiste concebido. Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y gracias porque hoy nos alientas a compartir estas buenas nuevas a todos nuestros hermanos, a todos los demás que de pronto se han olvidado y han perdido la esperanza. Señor, es la oportunidad de recordarles el maravilloso regalo de la salvación. Amén. Bueno, puede tomar asiento. Le recordamos a nuestros jóvenes GIF y a los niños que este es el momento de salir a sus clases. Y vamos a tomar entonces, a empezar este tiempo de ofrendas. Les recordamos que tenemos unos QR en las sillas, en la parte de atrás, en el espaldar que está frente a usted. Puede observar un QR. En caso de que no, también lo vamos a tener en pantalla. Y en algunos lugares en la parte de atrás tenemos dispuestos unos sobres que si usted desea diezmar o ofrendar en efectivo lo puede hacer a través de esos sobres. Igual va a encontrar atrás unos lugares donde puede ubicar esos sobres como unas tipo de boveditas que encuentra atrás. Entonces, ¿cuántos están agradecidos por el regalo de nuestro Señor Jesucristo? Amén.
Y ese agradecimiento también lo expresamos en el momento de diezmos y ofrendas, porque al Dios que provee, a este damos. No damos porque nos va a dar, damos porque nos dio. No damos en ánimo de intercambio, damos con un ánimo de agradecimiento. Nuestro buen Dios es fiel, nuestro buen Dios ha sido bueno. Entonces, mientras escuchamos esta canción, reflexionemos en eso. Así es, buen Dios, te damos gracias por tu provisión. Gracias por la mayor provisión dada a nuestra vida, y es Jesucristo hecho hombre que habitó entre nosotros. Y gracias por tu suficiencia y fidelidad que vemos en cada área de nuestra vida, porque hemos visto tu mano, hemos visto tu respaldo, tu compañía, tu favor y tu gracia. Y aun cuando las cosas no son muchas veces como nosotros quisiéramos, descansamos en tu divina providencia, porque son como tú las has predispuesto, y por eso te damos a ti todo honor y toda gloria. Oramos como familia y pueblo tuyo, creyendo que tú, Dios, estás con nosotros y en nosotros, y eres la mayor provisión que necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, este es el momento que todos esperamos para saludarnos, así que ponte en pie, saluda al hermano que está a tu lado. Amén. ¿Cómo están ustedes esta mañana? ¿Cómo les va con la natilla y los buñuelos? Algunos ya están hastiados, pero otros ni la hemos probado. Ni la hemos probado algunos. Pero qué bueno la Navidad, ¿cierto? Y este tiempo para pensar de nuevo en esta época tan maravillosa de la Navidad. Bueno, si alguien está aquí porque nos visita por primera vez en su vida, queremos decirle bienvenido, y al final de la celebración queremos darle un detallito y contarle algo más sobre la iglesia. Entonces, por favor, déjenos saberlo al cierre de la celebración hoy. Cuando termine la predicación le vamos a indicar el momento para que nos comparta estos minutos y bueno, dar esta información. También recordar que pues ya llegaron las novenas. ¿Cuándo arrancan las novenas? El 16, que es el próximo viernes, ¿cierto? Entonces, recordarles que tenemos toda esta temática de corazón pesebre.
la canción de Corazón Pesebre que hemos estado cantando aquí, la decoración, todo, es porque este es nuestro énfasis en las novenas. Corazón Pesebre. Ese niño nacerá en un corazón pesebre. Bueno, este próximo viernes arrancamos nuestras novenas y siempre decimos que es una bonita oportunidad para anunciar y compartir algo del Evangelio. Hay personas que no vienen a la iglesia el domingo por muchas razones, pero tal vez aceptan una invitación a venir a una novena. Entonces invita a tus amigos, compañeros, vecinos a la novena y será una novena bíblica. Compartimos con la iglesia, con los invitados, algo de comida, una manualidad, un tiempito de meditación en el tema de cada una de esas novenas. El 24 no hacemos la novena aquí porque dejamos que cada persona la haga en su casa o en familia, el 24. Entonces desde el 16 hasta el 23 tenemos las novenas y el domingo 18, de hoy en 8 días, la novena es la celebración aquí. Es un culto especial de Navidad dentro de 8 días, así es que por favor no se lo pierda. Voy a decir unos pequeños ajustes que hay para los cultos de 25 y primero. El día domingo 25 de diciembre habrá una sola celebración y es la de las 11. Guarde ahí por favor esta información. El domingo 25 de diciembre habrá solamente la celebración de las 11 de la mañana. El domingo 1 de enero vamos a tener dos celebraciones, pero vamos a tener la de las 11 de la mañana y vamos a tener una celebración especial de consagración a las 5 de la tarde, solo para los hermanos de la membresía y los hermanos bautizados. Entonces téngalo por favor ahí presente. Domingo 1 de enero, el primer día del año, vamos a tener esta celebración de consagración a las 5 de la tarde con membresía y bautizados, y esta celebración de la mañana será a las 11, una sola. Bueno, muy importante eso. Lo último que les quiero decir es, ¿quiénes ya tienen el calendario, nuestras historias memorables del calendario? Vea, es muy importante este calendario este año por dos cosas. Tiene una temática especial de las historias de la Biblia que deberíamos recordar. Yo estaba mirando ahorita, por ejemplo, que en marzo 28 hay una historia, para marzo 28 hay una historia en el libro de Esther, capítulo 8, versículos 1 al 17. ¿Quién recuerda qué historia es esta? Está en esa porcioncita, está el momento en que Esther se expone ante todas las circunstancias que tuvo que vivir, que Mardoqueo, era una acusación contra los judíos, pero realmente se fue todo en contra de ellos y el Señor hizo cosas extraordinarias por medio de Esther. Esa es una historia que a veces está ahí en la Biblia y sabemos que está, pero se nos va pasando. Este año vamos a repasar historias cortas de la Biblia, algunas muy corticas, otras, pero este año se trata de eso. Este año que está terminando hemos tenido versículos, 2, 3 versículos, y con ellos hemos hecho el devocional. Pero el próximo año vamos a tener historias memorables, una historia completa de la Biblia para cada día. Entonces, esa es una de las razones por las que les animamos para que tengan el calendario. Vamos a repasar las historias de la Biblia, a contar de nuevo las historias de la Biblia, a ver cómo es que el Señor nos habla por medio de su palabra en todos los tiempos, y va a ser muy importante que tengamos el calendario. Pero la segunda razón es porque lo que se recoge con este calendario se va a utilizar para la ampliación y la adecuación de esta sede. Entonces, digamos, todo lo que queda ahí como contribución va a ser usado con este propósito. Yo les animo para que tengan el calendario, lo adquieran, pero también regálenle a su familia, a sus amigos, vecinos, a sus trabajadores, a sus colaboradores. Llévenle su calendario de regalito de Navidad. Bueno, los calendarios están ahí en la salida en el centro de información.
Bueno, yo no les digo más cosas porque ya vamos a tener la predicación de la palabra del Señor con el pastor Cristian. Que el Señor les bendiga. Buenos días. Bueno, queremos seguir avanzando en nuestro tiempo de Adviento, como decía nuestro hermano Giovanni, porque nos ayuda a centrarnos más en lo que celebramos por esta época, cuando hay tantas distracciones y tantas cosas por hacer. ¿No les parece que diciembre pasa como muy rápido? Como que uno anhela todo el año diciembre y diciembre como que rapidito va pasando. Ya estamos hoy a 11 de diciembre. Pero queremos seguir haciendo este énfasis en que podamos seguir como descubriendo en la Escritura mayormente el plan y el propósito que Dios tenía al regalarnos la venida del Hijo de Dios, su Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre. Bueno, quiero invitarlos para que por favor abran sus Biblias en Jeremías. Jeremías capítulo 31, verso 31. Vamos a leer allí 4 versitos de la palabra del Señor que nos trae el profeta Jeremías. Jeremías escribió en un tiempo muy, muy complejo para la nación de Israel, y ya vamos a mencionar un poquito más sobre eso, pero leamos Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. Dice así la palabra del Señor: Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Oremos al Señor. Padre, queremos esta mañana que venimos a este lugar, o aquellos que están conectándose con la transmisión en vivo, Señor, queremos pedirte que por favor abra nuestro corazón, especialmente cuando hablamos del nuevo pacto, y queremos, a la luz de tu palabra, entender mejor las implicaciones de lo que significó la venida del Salvador a este mundo. En esta época en la que se hace mención o se habla de que Jesús vino, no queremos simplemente ver como algo decorativo o una historia bonita para contar o para recrear en estas fechas, sino que queremos ahondar y ver lo que para nosotros ha significado este acontecimiento que marcó la historia y la seguirá marcando hasta su fin. Padre, abre nuestro entendimiento, por favor, y prepara nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estos versos que ustedes, o que acabamos de leer, notarán ustedes que son versos muy especiales de la palabra del Señor, ¿no? Porque son de esas promesas que traen gran esperanza. Ahora, yo creo que estas promesas o estas palabras como que resaltan más cuando consideramos un poco la situación de lo que estaba ocurriendo. Y en Jeremías nosotros encontramos que el capítulo 30, 31, 32 y 33 son como un oasis en medio de un desierto. Y voy a decirles por qué. Jeremías había sido llamado por el Señor para hablarle al pueblo de Israel, pero la misión de Jeremías era esta: anunciarle el juicio a Israel. Imagínate que Dios llama a Jeremías
y le dice, tu tarea va a ser decirle a Israel, decirle a este pueblo lo que yo voy a hacer en juicio por su pecado. Piensa un poquito en eso, porque ¿cómo creen ustedes que recibiría la gente a Jeremías cuando iba a predicarles? ¿Cómo creen ustedes que Jeremías era atendido en las casas, en las plazas públicas? Cuando Jeremías le decía a la gente que lo que venía era terrible. Y ahora, la noticia terrible era que iban a ser invadidos por otra nación, que eran los babilonios, y que iban a ser llevados cautivos. De hecho, nos dice el libro de Jeremías que ellos rechazaban al profeta una y otra vez y le decían, ¿cómo es que tú vienes? Hasta el rey en ese momento le decía a Jeremías, ¿cómo te atreves tú a decirnos estas palabras tan duras y tan fuertes? Cuando los profetas supuestamente deberían profetizarle a la nación cosas buenas. Pero aquí está este profeta Jeremías hablando de lo que terriblemente vendría para esta nación. Israel era un pueblo que se había pervertido en su idolatría hacia otros dioses, pero además los líderes de Israel se habían vuelto indolentes y habían practicado la injusticia por mucho tiempo. Es decir, ellos menospreciaban a los pobres, menospreciaban a los que sufrían por alguna razón, y el pueblo había entrado en esa decadencia moral y espiritual. Y Dios les dice, voy a traer gran juicio sobre ustedes, y lo que ustedes van a sufrir es terrible. Pero en medio de todo ese discurso que trae Jeremías de parte del Señor, están estos 3 capítulos que traen o que encienden una esperanza para el pueblo de Israel. Y es, digamos, muy alentador escuchar estas palabras de que Dios haría con ellos algo nuevo. Es decir, Dios les dice, yo los voy a disciplinar a ustedes duramente, ustedes van a tener que sufrir duramente por su pecado, pero en medio de eso Dios le dice a Israel los planes que tiene para ellos y lo que Dios va a hacer con ellos en medio de esas gran circunstancias. Ahora noten ustedes que en la palabra, en estos versos que hemos leído, se nos habla del nuevo pacto. Nuevo pacto. Esta palabrita pacto es muy importante entenderla porque es la forma en la que Dios ha decidido relacionarse con los suyos, ¿cierto? Es decir, que la Biblia nos muestra que a través de la historia y la redención hay una serie de pactos que Dios hizo con los hombres. Y los pactos, digamos, que eran llevados a cabo generalmente entre iguales, y lo que se buscaba con los pactos era como asegurar, digamos, en negociaciones, que ninguna de las dos partes fuera a perder, ¿cierto? Sino proteger, digamos, las dos partes. Eso entre iguales. Ahora, el pacto que nosotros encontramos, o los pactos que encontramos en la Escritura, no son entre iguales. Son de un Dios soberano, poderoso, dueño y señor de todas las cosas, que Él mismo, Él decide hacer con nosotros, que somos finitos, ¿cierto? Somos imperfectos y pecadores. Eso es lo que Dios estableció, pero nota esto, por favor. Dios mismo es el iniciador de esos pactos. No hay en la historia bíblica, ¿cierto?, ningún hombre que le diga a Dios, bueno, Dios, ven que yo voy a pactar contigo. Eso no está en la Escritura en ninguna parte. Este es el pacto que Dios hace, que Dios decide hacer y que Él mismo establece, porque es la manera como Él ha querido relacionarse con nosotros. Por esto aquí nos habla Jeremías del nuevo pacto. Él ha prometido en la persona de Cristo Jesús, que vendría o que vino, ¿cierto?, confirmar y sellar la redención para aquellos que confiaban en Él. Pero bueno, yo quiero, luego de esta explicación muy cortica y sencilla sobre lo que son pactos, mostrarte cómo nuestro pasaje, esta promesa, esta declaración de gracia soberana de parte de Dios, cómo se ve en nosotros. Y yo quiero mostrarte esto desglosando, partiendo por pedacitos, este texto que tenemos acá. Y lo primero que quiero mostrarte es que en este nuevo pacto Dios promete varias cosas. Varias cosas es que Dios promete. Y ya es muy interesante pensar en que Dios promete. Eso nos habla del carácter de Dios y vamos a ver más de eso. Pero lo primero que Dios nos promete en este pacto nuevo es que dice
que Él promete darnos un nuevo corazón. El verso 31 dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Y nota esto, dice aquí Jeremías, no será un pacto como el que hice con ellos en el pasado. Y quizá el pacto que más recordamos nosotros, porque hay varios pactos, ¿se acuerdan el de Noé, por ejemplo? ¿Se acuerdan del arco iris? Que Dios dice, cada vez que veas este arco iris, recordarás que dice, pacto contigo de que nunca más destruiré la tierra por medio de inundación o del agua. Pero también el pacto que hace con Abraham, ¿verdad? Y que coloca como señal la circuncisión, cuando él dice que haré de ti una nación grande. Y Dios le promete eso a Abraham. Pero quizá el que más recordamos es el de Moisés, cuando Dios libera a Israel. Y recuerden ustedes que Moisés sube a la montaña, recibe las tablas de la ley, y cuando él baja, ¿cierto? Pues hay dos momentos, ¿no? Porque cuando él baja la primera vez, el pueblo se ha enloquecido ahí, ¿verdad? Y ellos han construido un becerro de oro y todo ese tipo de cosas. Pero luego cuando él baja nuevamente con las tablas, hace un pacto con el pueblo, de que ellos se comprometen a cumplir la ley y que Dios se compromete a ser el Dios de ellos. Y aquí Jeremías dice, este nuevo pacto no será como esos. Y la razón por la cual que no será igual es por lo que nos dice Jeremías. Es porque Israel quebrantó ese pacto. Israel no pudo mantenerse dentro del pacto que Dios lo había colocado. Y todo este libro de Jeremías nos muestra una y otra vez la manera en que Israel falló una y otra vez en seguir al Señor. Así que lo que Dios promete aquí es hacer algo que es profundo y que ataca la raíz del problema, y es el corazón. Porque Él les dice, este es el pacto que después, verso 33, haré con ustedes. Pondré mi ley, mira este verso tan bello, pondré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En sus corazones. Es como la imagen, ¿cierto?, de que nuestro corazón es como un libro y en el que Dios está escribiendo en ellos. En el capítulo 17, verso 1, nos dice que Israel tiene en su corazón escrito el pecado y la maldad. Pero aquí dice que Dios, es como si Dios borrara eso y ahora Él va a escribir la ley de Él en los corazones. Dios ve y Dios sabe nuestra condición, que el problema nuestro no es externo, no es de hacer cosas. El problema nuestro radica en lo profundo de nuestro corazón. Por eso lo que tiene que ocurrir es un cambio, una transformación de corazón. En Ezequiel capítulo 11, verso 19, nos dice este bello texto que seguramente ustedes recordarán. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis decretos y pongan, dice aquí, en práctica mis leyes. ¿Cierto? Es decir, el asunto para nosotros, queridos hermanos, no es externo. Lo más, digamos, que uno cuando lee la historia de Israel, las cosas que por lo menos a mí más me impacta y me estremece, ¿saben cuál es? Que Israel nunca dejó ir al templo. Israel nunca dejó de hacer sacrificios. Es lo que más a mí me impacta la historia de Israel. Porque aunque Israel, digamos, tenía toda su problemática de idolatría y de distorsión en su interior, ellos seguían haciendo cosas que supuestamente agradaban a Dios o que eran las que agradaban a Dios. Pero eran asuntos externos que no estaban marcados por algo que surgía de sus corazones, sino eran prácticas que se habían vuelto livianas y superficiales, lejos de ser el pueblo que Dios quería que ellos fueran. Por eso en alguna oportunidad Dios le dijo a ellos, ustedes me honran con sus labios, pero su corazón, otra vez noten allí el problema, la raíz del problema, su corazón está lejos de mí. Mientras ustedes vienen a presentarme sacrificios al templo, realmente ustedes están más distantes de cualquier cosa. Y eso es lo impresionante de eso. Por eso lo que Dios va a hacer en el nuevo pacto es trabajar o tratar lo que es profundo en nuestra vida, que es nuestro corazón. El problema realmente de nosotros, hermanos, es nuestro corazón. Está ahí. Y por eso el nuevo pacto trae una transformación interior
en lo profundo de nuestro ser. Ya la ley de Dios no es algo impuesta. Ahora la ley de Dios, si tú y yo estamos en Cristo, es algo que está en nuestro corazón y surge de una devoción natural a Dios, ¿verdad? Y no significa que no luchemos con la obediencia, pero ahora es distinto. Ahora Dios se ha encargado de que nosotros tengamos la ley en nuestro corazón y Él se encargará o se encarga de que tú y yo podamos cumplir con la ley. Es un nuevo pacto que no anula la palabra del Señor. El nuevo pacto no es, ¿cierto? Porque cuando se habla, y ustedes van a escuchar esto, que el antiguo pacto es el pacto de la ley y que el nuevo pacto es el nuevo pacto de la gracia, ¿cierto? Y está bien entenderlo de esa manera porque está muy marcado, digamos, por la forma, no porque Dios sea diferente, no, la forma en cómo Dios se relaciona con su pueblo, pero debemos tener cuidado de pensar que es en el Antiguo Testamento donde se nos exigía la ley y que ahora ya no estamos bajo la ley. Y muchas veces escuchamos como esas frases, ¿no? Es que ya no andamos bajo la ley y debemos tener mucho cuidado cuando las usamos. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que ya no es por la ley que traemos salvación, amén. Pero cuidarnos de no pensar que ahora en este nuevo pacto, entonces no importa lo que hagas. A Dios no le interesa tú cómo vivas, porque finalmente eso es un nuevo pacto de gracia. Y ahí debemos cuidarnos, porque Dios no está diciendo eso. Todo lo contrario, ¿sabes? Yo creo que entender lo que es este nuevo pacto y lo que Dios hace en nuestro corazón debe impulsarnos a vivir mayormente para Él. Para Él. Así que la obediencia a la ley no es una condición previa para entrar en este nuevo pacto, pero más bien es una de las bendiciones que Dios nos promete. Es que Dios nos toma como sus hijos y Él nos promete que Él se encargará de transformar nuestro corazón y transformar nuestra vida para que tú y yo naturalmente respondamos en obediencia al Señor. ¿Es esa tu experiencia? ¿Es esa tu vida hoy? Spurgeon dijo lo siguiente. Mira lo que dijo Spurgeon. Dijo, las cosas requeridas por la ley son otorgadas por el Evangelio. Las cosas requeridas por la ley son otorgadas por el Evangelio. Dios exige obediencia bajo la ley, el antiguo pacto. Pero Dios obra obediencia bajo el Evangelio. ¿Noten esa diferencia? La santidad nos es pedida en el pacto antiguo. Era exigida, era por obligación. Pero ahora la santidad es forjada en nosotros por el Evangelio. ¿Se dan cuenta de esas dos diferencias? En el antiguo pacto era impuesto y tenías que estar así. Esa es la forma como Dios se relacionaba con su pueblo. Pero ahora en este nuevo pacto, nosotros somos transformados y formados por su Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Así que Dios promete en este nuevo pacto cambiar nuestros corazones. Y eso es una esperanza para nosotros. Pero en segundo lugar, en este nuevo pacto, Dios promete entrarnos con Él en una nueva relación. Mira, por favor, el verso 33, la segunda parte. Dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mira, aquí Dios establece que hay una relación nueva con los suyos. Establece una unión permanente y un compañerismo amoroso entre Él, Dios, y los suyos, que todavía siendo pecadores podemos relacionarnos con nuestro Dios. Los que estamos conectados con Él por medio del nuevo pacto, tenemos una relación personal y cercana con el Señor. Y cuando miramos la historia, y déjenme mostrarles un poquito en la historia, cómo Dios fue acercándose cada vez más al ser humano. Y no es que Dios no estuviera presente todo el tiempo, pero la forma en que Dios se relacionó con el pueblo. Recuerden ustedes que dice en la palabra que al principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿verdad? Y luego esa presencia de Dios comienza a verse cercana al pueblo de Israel, pero era una relación, digamos, distante, incluso hasta el punto de que Israel le dice a Moisés, comunícate tú con Dios y cuéntanos a nosotros, porque le tenemos pánico a Dios. ¿Se acuerdan? Que en la montaña habían truenos y todo tipo de cosas. Ellos tenían temor. Luego Dios trajo el arca, ¿se acuerdan? Donde estaban las tablas de la ley. Y el arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y ellos tenían esa arca y donde ellos iban llevaban la presencia de Dios. La presencia de Dios en medio del pueblo.
El Espíritu Santo venía sobre los suyos, especialmente sobre profetas y muchas veces sobre los reyes, como pasó también con Saúl y otros reyes, David. Pero la presencia de Dios venía por momentos y se volvía a ir, no estaba permanentemente con ellos. Pero luego nosotros tenemos que en esa progresión de la historia de la redención, Dios se acerca cada vez más a nosotros, hasta el punto que el mismo Dios, Dios mismo, se hace hombre y habita entre nosotros. Ya no es una caja, ¿cierto? Ahora es Él mismo, en la persona de Cristo Jesús, habitando entre los hombres, viviendo con nosotros, acercándose a los suyos. Pero luego cuando el Señor se va, entonces envía a su Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo dónde está ahora? En nuestros corazones. Por eso cuando ellos le dijeron, Señor, no te vayas, Jesús les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, entonces no vendría el Consolador, y Él os guiará a toda la verdad. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Esta realidad, hermanos, de que tú y yo tenemos una nueva relación con Él. En 1 de Pedro 2:9 nos dice que Él nos ha escogido, ha hecho de nosotros un pueblo, un linaje especial, dice Pedro, 1 Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, ¿cierto? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Mira esta maravilla de que tú y yo podemos relacionarnos con el Dios creador, con el Dios soberano. Yo creo que muchas de estas verdades tú y yo necesitamos renovarlas en nuestra vida, porque muchas de estas cosas se terminan convirtiendo en algo que es parte ya de nuestro lenguaje, que tenemos relación con Dios. Pero pensar en esto, que tú y yo tenemos la libertad, como dice Hebreos, entren pues con libertad a la misma presencia de Dios, al trono de Dios. Es que tú y yo gozamos de eso. Tú y yo gozamos de poder venir a este lugar para adorar juntos al Señor. Tenemos la libertad de orar al Señor. Tenemos la libertad de leer la palabra y escuchar la voz de Dios. No sé si tú y yo hemos valorado lo que es realmente en nuestra vida relacionarnos con este Dios santo, 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 con este Dios poderoso, soberano, gobernante, autor de la vida, que sostiene este universo. Tú sabes que tú y yo tenemos este privilegio. Tú y yo muchas veces nos ufanamos porque tenemos relación con alguna persona importante en esta tierra. Y a veces, no sé si les pasa, que uno quiere mostrar eso, ¿no? Por eso quienes logran tener una foto con grandes famosos las publican por todas las redes. Porque eso de que yo estuve al lado de, así no me conozca, yo no sé quién es él, pero el solo hecho de haber estado cerca a tal persona, eso es motivo de gozo y de orgullo. Ahora, si tú conoces a alguien importante, pues todavía más, con más razón, ¿verdad? Pero entender que tú y yo podemos relacionarnos con Dios, porque Él ha hecho un nuevo pacto en la persona de Cristo Jesús. Esto debe ser una noticia que te maravilla a ti y a mí todos los días de nuestra vida. Hermanos, que no nos acostumbremos a estas verdades, que no se nos vuelva tan familiar que las terminamos despreciando en nuestra vida. Cada vez que tú puedas levantarte en la mañana y decir, Señor mío y Dios mío, debe rebosar de nuestro corazón la gratitud inmensa de este Dios maravilloso que ha tenido a bien acercarnos hacia Él y hacernos pueblo suyo. Eso es maravilloso. Así que Dios promete cambiar nuestro corazón. Dios promete entrarnos en una nueva relación con Él. En tercer lugar, Dios promete darse a conocer. Mira el verso 34. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Ahora hay que entender un poco que estas palabras que Dios le daba a Israel iban mucho más allá de lo que se decían. Cuando Dios le prometía a Israel una nueva tierra,
un nuevo lugar, ¿cierto? Nosotros no estamos esperando que eso se cumpla literalmente, sino que Dios estaba anticipando una realidad para ellos aún mayor, que Dios estaba colocando en términos de que fuera comprensible para ellos. Pero cuando Dios dice aquí, ellos me conocerán, nadie tendrá que enseñar, no es que esté diciendo el texto, se acabó la evangelización, ¿cierto? Porque diríamos, bueno, pero ¿cómo así es esto? Entonces, ¿cómo nos hablan de predicar? Pero aquí nos dice que ya nadie más tiene que enseñar y nadie más tiene que hablar. Lo que está mostrando el texto es que ahora esto se iba a desbordar, ya no solamente para Israel, sino esto se iba a desbordar a otros, ¿verdad? Y que el mismo Espíritu de Dios enseñaría en los corazones. Es el mismo Espíritu Santo que viene a convencer nuestra vida y a traernos hacia Él. Uno de los versos que a mí más me llama la atención de la Escritura está en Jeremías 9, Jeremías 9:23. Este texto me maravilla, dice el Señor, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien, dice el Señor, si alguien ha de gloriarse en algo, que se gloríe de esto, de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. Mira este verso. Es decir, hay algo en lo que el Señor dice, gloríate. Pero gloríate de esto, de que tú has conocido verdaderamente al Señor, que tú has comprendido quién es Él. Miren, en una época en la que se habla tanto de los logros personales, en una época en la que se habla tanto de el éxito en la vida, ¿han escuchado la palabra, no? Y a los jóvenes se les enseña hoy en día a alcanzar sus sueños y sus metas, sus objetivos de la vida, y a que sean exitosos en este mundo. Y lo que se muestra es esto: riqueza, ¿verdad? Fama o gloria personal, conocimiento. Estas son las banderas de hoy en día en nuestra sociedad. Es decir, quien puede sacar pecho y decir, es que yo lo he logrado, es porque el capital que tengo en el banco es la casa que logré, el carro que tengo, la universidad a la que fui, el trabajo que tengo, la empresa a la que sirvo. Es decir, todas esas cosas que hoy en la sociedad nos identifican a nosotros y te dicen en un sentido, ¿quién eres tú? Por eso la pregunta generalmente cuando conocemos a alguien es, ¿y qué haces? ¿En qué trabajas? Porque mucho de eso es lo que nos da la identidad a nosotros. ¿O qué tienes? ¿En qué carro llegaste? ¿En qué barrio vives? Si has viajado o si no has viajado. Todo ese tipo de cosas. Y Dios dice en su palabra, no te gloríes de nada de eso. De nada de eso. Si tú has de gloriarte en algo, gloríate en que tú me conoces verdaderamente. Y este conocer del que nos habla Jeremías no es un conocer de información, no es tener información de Dios. Es un conocimiento que se desprende del punto anterior, de una relación con Él. Por eso dice, gloríate en conocer que yo soy el Señor, que actúo con misericordia y con fidelidad. Es decir, no es simplemente que podamos tener datos de Dios, información de Dios. Se trata de cuánto tú y yo estamos cerca del Señor y le conocemos a Él. Su fidelidad, su bondad, su amor, su grandeza. Este es en sentido es el conocimiento que Dios quiere darnos de Él. Por eso Dios se ha revelado en la Escritura. Por eso Dios se ha dejado conocer. Dios no es el Dios que está escondido, a ver quién lo encuentra. Dios es el Dios que se ha mostrado y que ha revelado su carácter para ti y para mí, para que tú y yo podamos conocer a este Dios y disfrutar de esta relación y de esta revelación que Él nos ha entregado. Qué bello esto cuando dice que incluso el más pequeño del pueblo, del pacto, conocerá al Señor. Conocerá al Señor. Hermanos, este mes de diciembre, por lo general, es un mes en el que uno comienza a pensar, ¿qué dejó de hacer este año? ¿Cierto? Ya no hice tal cosa, ya no hice tal cosa. Pero uno comienza a pensar en el próximo año. Y uno comienza a pensar qué va a ser el próximo año.
¿Qué metas voy a tener el próximo año? ¿Cuál es el lugar donde yo quisiera estar el próximo año? ¿Qué tal si cuando tú piensas en eso y yo pienso en eso, pensamos en que el próximo año sea un año para conocer más al Señor? Más al Señor. No simplemente en información de Dios, sino conocer realmente a Dios. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su carácter? ¿Cómo actúa? Y eso es posible solamente en una relación estrecha y personal con Él. Bueno, vamos 3 punticos, son 4. Dios promete cambiar nuestro corazón en el nuevo pacto. Dios promete una nueva relación con Él. Dios promete darse a conocer. Y en último lugar, Dios nos promete extendernos su perdón. Mira conmigo la última partecita del verso 34. Mira lo que dice la palabra. Y esto es maravilloso. Dice, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora, piensa por un momento en esto. El contexto en el que está escribiendo Jeremías. Jeremías le está escribiendo a un pueblo rebelde. A un pueblo que le dice, Jeremías, cállate la boca. No nos interesa lo que dices tú de parte de Dios. No nos importa lo que tienes que decirnos. No queremos ese Dios. Tenemos nuestros dioses que nos prometen otras cosas. Éxito, prosperidad. No queremos esta. Y Dios decirle a este pueblo, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Mira esta relación de Dios con este pueblo. Esta es la historia de amor, porque incluso Dios aquí usa la palabra esposo, y Jeremías es el primer profeta que desarrolla esta idea de esposa y esposo. Pero esta idea de que Dios se relaciona con un pueblo al que Él ama, pero es un pueblo que no le corresponde a Él. ¿Tú has amado alguna vez a alguien que no te ha correspondido? Porque mira, amar a quienes nos aman, maravilloso. Amar a quienes son parte de nuestra cercanía, nuestros hijos o familiares más cercanos, maravilloso. Pero amar a quien es hostil con nosotros, una de las imágenes más hermosas en la Escritura de amor, yo diría, después de la historia de Jesucristo, es la historia del profeta Oseas. Oseas. ¿Cuántos han leído Oseas? Esa historia es fascinante, es fascinante. Piensa que aquí Dios está diciéndole, en mi nuevo pacto yo les perdonaré su iniquidad. Ellos no han pedido perdón. ¿Notas eso? Ellos no se han arrepentido y Dios les promete que les va a perdonar su pecado. La historia de Oseas es fascinante porque Oseas y Gomer, que es la esposa con la que Oseas se casa, nos apunta o nos quiere mostrar el amor persistente de Dios por su pueblo. Y Dios le dice a Oseas, Oseas, cásate con una prostituta. Imagínate eso. Además, Dios le dice al profeta, esta no es una mujer que va a ser transformada, digamos, no es que va a cambiar su forma de vida. Y eso se ve rápidamente en los primeros capítulos de Oseas, especialmente capítulo 1 y 2. Cuando Dios dice el profeta que el Señor le dijo, ve y toma por esposa a una prostituta y ten con ellas hijos de prostitución. Imagínate lo fuerte que es, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor, y Dios crea este paralelo en esas dos relaciones. La relación de Oseas con su esposa va a representar, es una analogía de su relación con él, y lo que Dios quiere decirle a Oseas es, Oseas, lo que tú vas a experimentar en este nuevo matrimonio es lo que yo experimento con ustedes, contigo. Mira eso. Es lo que yo experimento contigo. Y la gente va a ver tu matrimonio y les va a ser como señal de cómo ellos son conmigo y cómo yo les he tratado. Así que él va donde Gomer, ¿cierto? Se une a Gomer como esposa, tiene hijos con Gomer, pero Gomer no abandona sus prácticas de prostitución. Es una mujer que sigue tras sus amantes, ¿cierto? El verso
9 del capítulo 2, perdón, versículo 5 del capítulo de Oseas dice, su madre es una prostituta, le dice Oseas, la que los concibió es una sinvergüenza. Pues dijo, quiero ir tras mis amantes que me den mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Ahora, ella se aleja de Oseas, deja a sus hijos y se va tras sus amantes, amando a otros. Y ella está convencida que quien la alimenta a ella son sus amantes. Pero ¿sabe quién alimenta verdaderamente a Gomer? No son ellos. A ellos no les importa Gomer. Ellos abusan de Gomer. Pero a ellos no les interesa en lo más mínimo el estado de ella. Por eso el verso 8 dice, ella no ha querido reconocer que yo soy, dice Oseas, quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. Es decir, que quien alimentaba y cuidaba de Gomer era Oseas. Mientras ella estaba con sus amantes, Oseas estaba comprando mercado para llevarle a ella. Imagínense eso. Mientras ella estaba con todos esos hombres, él estaba pensando en qué le hará falta a Gomer. Y estaba invirtiendo su tiempo, sus recursos para que no le faltara nada, aun cuando Gomer, cuando recibía eso, le agradeciera a sus amantes. Ella no quería saber nada de Gomer. Perdón, no quería saber nada de Oseas. Y en el verso 3 dice, capítulo 3, verso 1, dice que el Señor le habló a Oseas y le dijo, el Señor me dijo, ve y ama a esa adúltera, que es amante de otro. Ámala como el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Piensa por un momento en esto. Esta mujer que abandonó su pacto matrimonial, que se burló de su esposo, que lo pisoteó, que abandonó a sus hijos, Dios le dice a Oseas, ve y ámala, ámala. Yo pensaba en esto, hermanos, ¿yo sería capaz de hacer una cosa de esas? Por supuesto que no. Eso deja ver mucho de nuestro corazón, pero eso deja ver de quién es nuestro Dios, quién es Él, quién es Él, cómo actuamos nosotros y cómo actúa Él. Este Dios que dice, esa es la forma en que yo he amado. Y en el capítulo 11, perdónenme darles como un paseíto aquí por Oseas, pero en el capítulo 11, verso 8 y 9, mira lo que dice. ¿Cómo podría, está hablando el Señor, cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Adma. Yo no podría abandonarte como a Cebollín. Dentro de mí el corazón me da vuelcos, dice el Señor, y se me conmueven las entrañas. Pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín. Mira cómo Dios deja ver su corazón. ¿Sabes? Que nosotros no sabemos lo que vivía Oseas. El texto bíblico no nos dice cómo vivió Oseas la vergüenza ante todos de ser un hombre que estaba detrás de una mujer en estas condiciones. Ahora, la historia de Oseas nos cuenta que él después fue y la compró. Cuando todos los amantes ya se cansaron de ella, la vendieron como esclava. Y Oseas va, la busca entre todas esas mujeres esclavas, y Oseas la compra para sí. Y cuando él la compra, le dice, ahora tú eres mi esposa y yo soy tu esposo. Y él renueva el pacto matrimonial con ella. Imagínate eso. Imagínate eso. Esa es la forma, queridos hermanos, en que Dios te ha amado a ti y me ha amado a mí. Esta manera en la que el Señor ha dicho, yo te amo, yo te perdonaré tu iniquidad, yo perdonaré tu pecado. Este es mi compromiso contigo, ¿cierto? Que dice el Señor. Y Dios por eso soportó la injusticia y el pecado de los hombres, porque esperaba el tiempo en que Jesús viniera a este mundo y que se cumpliera el momento para que Jesús tomara el lugar de nosotros, se convirtiera en esclavo, llevara la vergüenza nuestra, llevara el rechazo nuestro que tú y yo merecíamos, para que tú y yo ahora podamos decir que somos
aquellos a los que el Señor ha perdonado y ha librado del pecado y de la maldad. Este es el amor del Señor. Este es el nuevo pacto que Él nos da en Cristo Jesús para ti y para mí. Quiero terminar con esta conclusión para pensar en algunas aplicaciones. Mira, a pesar de la infidelidad de Israel, Dios no permite, hermanos, en la historia de la Biblia, que el pecado tenga la última palabra. No es Dios. Es la fidelidad que traerá el cumplimiento de sus promesas por medio de un nuevo pacto que es proclamado en la Navidad. Cuando tú y yo estamos en estas celebraciones de Navidad, celebramos que Cristo Jesús vino, pero celebramos que Cristo Jesús vino no para que quedara una foto bonita de un pesebre. Jesús vino para cumplir una misión, y esa misión tiene que ver con esto, de que tú y yo podamos hoy estar en un nuevo pacto con nuestro Señor, y que tú y yo podamos hoy disfrutar de las promesas que Dios dio para su pueblo. Esta verdad, hermanos, debería ser motivo de celebración permanentemente en nosotros, pero además debería ser motivo de seguridad para ti, de que tú estás en Cristo, le perteneces a Él, pero también de descanso para aquellos que somos imperfectos, pero que hemos sido atraídos por Él para una gran salvación. Y quisiera aplicar esta enseñanza, esta predicación de la siguiente manera. En primer lugar, quisiera llamar la atención para aquellos que están aquí hoy. Si quizá alguien está visitándonos y no estás en Cristo, si no estás en Cristo, es que tú no has venido en arrepentimiento y fe al Señor. Y estás escuchando por primera vez, o otros te han predicado el Evangelio, pero tú estás ahí todavía. Ese es el llamado del Señor. Vengan, decía el Señor, ¿no? Vengan a mí, vengan, yo les daré descanso. Yo les daré un nuevo corazón. Yo te daré una nueva relación. Yo te daré a conocer quién soy. Yo te mostraré que yo soy el Dios que perdono. Y este es el llamado que nos hace el Evangelio del Señor hoy. Que tú puedas venir en arrepentimiento y puedas venir en fe delante del Señor para rendir tu vida. Pero también yo diría que, en segundo lugar, que esta verdad no debería hacernos pasivos. Todo lo contrario, esta verdad debería alentarnos a ti y a mí a vivir humillados delante de Dios. O sea, si entendemos la magnitud de lo que Dios ha hecho por nosotros, si tú entiendes la magnitud de lo que Dios ha hecho por ti, no debería conducirnos a la pasividad, sino todo lo contrario, a desear y anhelar vivir para este Dios. Este Dios que nos sacó de la esclavitud, que nos compró cuando estábamos nosotros lejos y que pagó el precio y que nos amó de la manera como nos amó. Lo que tú y yo deberíamos responder es en humillación delante de Él y decir: yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero que el próximo año sea un año para entrarme más profundamente contigo y conocerte mejor y vivir más para ti y dejar que tú transformes y cambies mi corazón. En un mes con tantas tentaciones, hermanos, con tanto ruido, con tantas distracciones, más tú y yo necesitamos anclarnos a estas verdades para nuestra vida. Y bueno, en último lugar, quisiera mencionarte que el amor de Dios, tan maravilloso, es un amor que muchas veces va a acarrear el sufrimiento. Y que como Dios trata a su pueblo, nos trata a nosotros, siendo sus hijos. Pero que Dios está formando en ti y en mí la imagen del Señor. Dios quiere que tú y yo seamos inundados de su amor. Dios quiere que tú y yo podamos rebosar en comprensión y entendimiento de la forma en que Dios te ha amado a ti y me ha amado a mí, y que en esa manera tú y yo podamos desbordar en amor hacia otros. Hoy Giovanni nos compartía, Margarita nos compartían este propósito de prender esta velita y representar aquí algo, y es que tú y yo vivimos en medio de una comunidad, y que eso nos hace pensar a nosotros
que épocas como esta nos llama la atención en que somos una iglesia, somos pueblo de Dios. Porque aunque Dios te llamó a ti y a mí de forma personal, Dios no hace que tú y yo vivamos de forma personal y aislada con otros. Por eso Pedro dice, nos ha hecho pueblo, linaje escogido, nación santa. Nos da la idea de que esto es corporativo, es en comunidad. Y que el Señor nos ayude de esa forma a crecer y vivir para Él. Bueno, oremos al Señor para terminar, hermanos, esta predicación y dar gracias al Señor por su palabra. Padre, queremos esta mañana estar agradecidos contigo por el nuevo pacto, Señor. Nuevo pacto que en Cristo Jesús se selló y se ratificó. Cuando nuestro Señor vino a este mundo y nació esa noche divina. ¿Qué noche, Señor? En la que se marcó la venida del Salvador a este mundo. Y que ahí fue el inicio de la historia de quien creció y fue a una cruz para con su sangre sellar el pacto y concedernos a nosotros la dicha y el privilegio de ser llamados ahora hijos tuyos. Padre, ¿qué mayor verdad podríamos encontrar nosotros en este mundo? ¿A dónde podríamos ir de tal manera que nuestro corazón sea tan satisfecho como lo hace tu palabra y como lo haces tú en tu actuar, Señor? Yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a crecer y a comprender más, bendito Dios, la manera en que tú nos has amado, la manera en que tú, Señor, nos has mostrado tu fidelidad, siendo nosotros tan rebeldes y obstinados de corazón, que éramos como Gomer, Señor, que vivíamos para nuestros deseos y deleites, te ignorábamos y te rechazábamos, pero que tú viniste para seducirnos, para amarnos, para traernos hacia ti, cambiar nuestras vestiduras, sentarnos a la mesa, poner alimento fresco y decir: ahora eres mi hijo, eres mi hija, me perteneces. Señor, gracias por tanto, tanto a nosotros. Queremos adorarte, Señor, y especialmente en esta época, ayúdanos a centrarnos más y más en estas verdades, Señor, que necesitan ser cada vez más valoradas por nosotros, pero también proclamadas a otros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche en que
Damos gracias al Señor por esta palabra tan necesaria para nuestras vidas. Damos gracias por nuestro pastor Cristian. Y precisamente con ellos pueden ir las personas que nos visitan por primera vez, las personas que vinieron, que nos están visitando. Pueden ir con nuestro pastor Cristian. Allí les vamos a estar entregando un detallito, vamos a estar conversando con ustedes. Y bueno, un anuncio antes de que terminemos. Quedan varios bonos para el banquete ProGifted. Este proyecto que en este momento tenemos como iglesia, que va a ser hoy a las 5 de la tarde. Apoya esto. La idea es que vayas al final a el centro de información, que vayas allí a Inforredil y te informes de lo que va a suceder hoy a las 5 de la tarde, que podamos apoyar juntos este proyecto para nuestros jóvenes. Entonces les invito a que nos pongamos en pie para que seamos despedidos. Finalmente oremos en bendición. Señor, queremos darte gracias por esta palabra. Gracias por esta palabra que nos entregas hoy, que nos refresca, nos exhorta, nos anima. Gracias porque eres un Dios que inicia los pactos. Tú mismo eres el que los inicias. Gracias porque nos das un nuevo corazón, Señor. Gracias, Señor, porque eres un Dios que promete darse a conocer. Gracias porque eres un Dios que promete extendernos su perdón. Gracias, Señor. Gracias porque a través de Jesús podemos ver, Señor, lo que tú has hecho, Señor. Gracias. Yo te pido, Señor, que esta semana que viene, aún el año, como decía nuestro pastor Cristian, el año entrante sea un año para conocerte más, Señor. Te pedimos, Señor, eso, así como decía el pastor Cristian en Jeremías 9:23, que no nos gloriemos en nuestra sabiduría, sino que crezcamos, Señor, en conocerte y comprenderte. Ayúdanos, Señor, a hacer esto con firmeza, Señor, a hacerlo intencionalmente. Te lo pedimos, Señor, que lo hagamos conscientemente. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos conocerte a ti más aún que a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, el Señor los bendiga. Podemos ir a compartir un tintico afuera o una aromática. No se vaya sin tomar la aromática. El Señor los bendiga. Nacer y no encuentra sitio. Ese niño tiene que cumplir lo que estaba escrito. En un mundo que ya lo olvidó, lo ha dejado allí solito. Ahora lo recuerda en Navidad por las tradiciones, pero el niño solo nacerá en los corazones, para que un día puedan disfrutar de todas las bendiciones. Yo que soy un hueso duro, un poco frío, incómodo, una vez te di la espalda, hoy vuelvo por el perdón. Ya no quiero más porfiar, que mi voluntad se quiebre. Ese